Bienvenidos al Instituto de Religión del Templo de Madrid. Y la lección que nos toca hoy es la número 12, la necesidad que tenemos de un renacimiento espiritual, con la escritura central que es Mosía 3:19. Cuando hablamos del renacimiento espiritual, siempre recuerdo al elder Neil A. Maxwell. Él dio un discurso que se titulaba Arrepentimiento. Repentance is a rescuing, not a dour doctrine. It is available to the gross sinner as well as to the already good individual striving for incremental improvement. El arrepentimiento no es solamente para los pecadores, también es para los buenos que quieran mejorar su vida. Por tanto, el arrepentimiento es un principio, una herramienta de progreso para todas las personas. En la Biblia leemos sobre dos tipos de pecados. En primer lugar, tenemos el pecado de comisión, que se describe en 1 Juan capítulo 3, versículo 4, donde dice: Todo aquel que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Por tanto, ¿qué es un pecado de comisión? Pues transgredir una ley. Cuando no cumplimos un mandamiento, estamos cometiendo un pecado de comisión. Y luego hay otro tipo de pecado que se llama el pecado de omisión. ¿Qué es el pecado de omisión? En Santiago 4:17 se describe así: El pecado, pues, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por tanto, en resumen, lo que el elder Maxwell enseñaba en este discurso sobre el arrepentimiento es que el arrepentimiento es un proceso, es decir, es una serie de pasos, de etapas mediante las cuales progresamos. Primeramente, ¿qué hacemos? Dejamos de cometer pecados. Y cuando ya hemos dejado de cometer pecados, ¿ya no necesitamos el arrepentimiento? Sí, porque primero es dejar de cometer pecados, pecado de comisión, y el segundo paso es empezar a adquirir virtudes. No sé en qué punto estamos nosotros en esto que en la iglesia, en la lección se llama renacimiento espiritual, la necesidad que tenemos de un renacimiento espiritual. Y cada uno estará en un paso en esta etapa, abandonando pecados. Cuando ya dejemos todos los pecados atrás, entonces empezamos a progresar adquiriendo virtudes. Estaba hablando de elder Maxwell, que decía que el arrepentimiento es también para los buenos, para seguir progresando, es una herramienta de progreso. Se trata de ir adquiriendo virtudes cuando ya hemos dejado los pecados atrás hasta lograr la santidad. Esto de la santidad es algo que a mí siempre me ha importado mucho. Yo estudié en un colegio católico, en los salesianos de Santo Domingo Sabio, en Madrid, en un barrio que se llamaba San Blas. El lema de Santo Domingo Sabio, Domenico Sabio, era italiano, era antes morir que pecar. Y ese era mi deseo durante toda mi adolescencia. Yo tenía 11, 12 años. Mi objetivo en la vida era ser santo. En la Iglesia Católica es muy complicado ser santo, es un camino muy largo. Esto es lo que se llama el proceso de canonización. Tenemos que desarrollar una serie de virtudes para ser candidatos a la canonización. Incluso tenemos que hacer un milagro que tienen que confirmar los médicos, los doctores, los especialistas en sanidad. Y después de hacer ese milagro ya podemos ser beatos, el proceso de beatificación. Después de la beatificación hay que hacer otro milagro más que tienen que confirmar los especialistas. Y entonces seguimos en este proceso de canonización hasta la santificación y ya nos convertimos en santos. Cuando llegué a la iglesia me bautizaron y automáticamente me dijeron que era un santo de los últimos días. Aquí en esta iglesia fue automático, fue bautizarme y convertirme en santo.
Pero el elder Maxwell hablaba de que la santidad se ha de conseguir con esfuerzo. Es decir, cuando nos bautizamos y nos dicen que ya somos santos de los últimos días, esa santidad, de la que también hablaba el apóstol Pablo cuando en sus epístolas decía a los santos de Éfeso, a los santos de Corinto, esa santidad es una especie de potencial, nos indican, este es tu objetivo, ser santo. Así que en la Iglesia somos santos, o se nos dice que tenemos que ser santos, que por eso nos llaman santos de los últimos días, que esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, que es de lo que habla la lección de hoy. Decía yo que el lema de Santo Domingo Sabio que yo ponía en práctica lo mejor que podía era antes morir que pecar. Y luego me di cuenta que en el libro de Mormón también hay un grupo que tenía el mismo lema que Santo Domingo Sabio, así que no estaba tan lejos de donde estaba anteriormente, eran los antinefileitas. En Alma 24:19 leemos que prefirieron padecer la muerte antes que pecar. Así que esto es lo que decíamos, o que comentaba antes, de lo que el elder Maxwell entendía por el arrepentimiento, el proceso de santificación, dirían los católicos, canonización, santificación, es decir, el proceso mediante el cual vamos eliminando los pecados, vamos adquiriendo virtudes hasta que finalmente llegamos a ser santos, que es el objetivo y es la necesidad que tenemos de un renacimiento espiritual como paso previo a esa santificación. En este camino, en este proceso de mejora y de desarrollo, recuerdo también un discurso que dio el elder Dallin H. Oaks en la conferencia de octubre de 2007, en la sesión del domingo por la tarde. Él hablaba precisamente de este proceso de santificación. El solo hecho de que algo sea bueno no es razón suficiente para hacerlo. El número de cosas buenas que podemos hacer es mucho mayor que el tiempo disponible para lograrlas. Algunas cosas son mejores que buenas y merecen que les demos prioridad. Jesucristo enseñó este principio en el hogar de Marta. Mientras ella se preocupaba con muchos quehaceres, María se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra. Cuando Marta se quejó de que su hermana la había dejado servir sola, Jesús elogió a Marta por lo que estaba haciendo, pero le enseñó que solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Era encomiable que Marta estuviese afanada y turbada con muchas cosas, pero era más necesario aprender el Evangelio del Maestro de Maestros. Debemos dejar algunas cosas buenas para escoger las mejores y de esa manera desarrollar nuestra fe en el Señor Jesucristo y fortalecer a nuestras familias. Este discurso lo dio también en el año 1971, en el que el tema que él desarrollaba era esforzarse por la excelencia. The first of these lines you will think strange as an illustration of my subject of education in the church. They were written by Thomas Hobbes, the 17th century English political philosopher, who wrote in his greatest work, The Leviathan, in describing the nature of man, that the life of man is solitary, poor, nasty, brutish, and short. Él combatía, por ejemplo, el concepto que tenía Thomas Hobbes, este filósofo inglés, en su obra El Leviatán, porque el concepto del hombre negativo del Leviatán de Hobbes, él lo mejora. El elder Oaks dice que tenemos que tener una imagen más positiva del hombre. Él decía: Cherish and nourish your spiritual life. Seek spiritual growth at the same time you are seeking to enlarge your learning in other areas. Nourish your spirit just as regularly as you nourish your body and your mind. Don't neglect study of the gospel and activity in the church during the time that you are engaged in your formal schooling. It is needed then as much or more than at any other time in your life. Make institute or seminary or home study part of your educational program. And as you feel the notes build higher, you will see it's like a symphony. Just keep listening, and pretty soon you'll start
to figure out your part. Everyone plays a piece and there are melodies in each one of us. Oh, it's glorious. Seguimos con este proceso que decía el elder Maxwell. Dejamos de ser malos para ser buenos y superamos ese estado de bondad para ser incluso mejores, excelentes, hasta llegar a ser santos. La hermana Margaret Wheelwright dio también en una charla en BYU, Idaho, el 22 de enero de 2008, titulada Be Excellent, sé excelente, y hay un himno que se cantaba en aquella época allí en Estados Unidos, que en inglés decía Good, better, best, never let it rest till your good is better and your better is best. El tema del discurso de la hermana Wheelwright era la búsqueda de la excelencia, lo mismo que el elder Oaks, comentando que esta búsqueda de la excelencia es un principio del Evangelio de Jesucristo y que debería ser una característica de los miembros de la Iglesia. Es incluso un deber de los santos desarrollar esta característica propia de la Iglesia. Have you ever stopped to consider that the pursuit of excellence is a principle of the gospel of Jesus Christ? It should be a defining characteristic of members of His church. The gospel of Jesus Christ teaches us that we can improve infinitely, line upon line and precept upon precept. I believe that the magical mortal ingredient of excellence is actually attitude, or in other words, will, not skill. Estos son discursos que se unen en este deseo de lograr la excelencia en nuestra vida. Uno de los discursos fundamentales de la lección de hoy del instituto es el del elder David A. Bednar, que él titula La expiación y la travesía de la vida mortal. El elder Bednar cita al principio de este discurso, que es la asignación de la lección, al presidente David O. McKay, que decía: el propósito del Evangelio es hacer buenos a los hombres malos, a los hombres buenos hacerlos mejores y cambiar nuestra naturaleza humana. Este es el proceso que el elder Bednar trata de desarrollar en su discurso, el de la vida terrenal como un viaje de progreso personal. Los malos se hacen buenos, los buenos se hacen mejores. Y se trata de cambiar nuestra naturaleza caída, dejar de hacer lo malo, empezar a hacer lo bueno, y dice el elder Bednar, y no solamente hacer lo bueno, sino ser, llegar a ser buenos, que es esa transformación, ese cambio que se trata de desarrollar en la lección de hoy. No se trata solamente de hacer lo bueno, se trata de ser buenos, de cambiar nuestra naturaleza. El elder Bednar cita al rey Benjamín, y la escritura central de su discurso y también de la lección de hoy es Mosía 3:19, de las palabras del rey Benjamín, y que creo que todos lo sabemos de memoria. Dijo el rey Benjamín a su pueblo: porque el hombre natural es enemigo de Dios, y lo ha sido desde la caída de Adán y lo será para siempre jamás, a menos que se someta al influjo del Santo Espíritu y se despoje del hombre natural. For the natural man is an enemy to God, and has been from the fall of Adam, and will be forever and ever, unless he yields to the enticings of the Holy Spirit, and putteth off the natural man, and becometh a saint through the atonement of Christ the Lord, and becometh as a child,
submissive, meek, humble, patient, full of love, willing to submit to all things which the Lord seeth fit to inflict upon him, even as a child doth submit to his father. Así que este versículo, estas palabras del rey Benjamín están mostrando un proceso que desarrolla el Elder Bernard en su discurso. De manera que el hombre natural es un hombre caído. Dice Alma 42:10, en palabras de Alma a su hijo Coriantón, que con la caída de Adán nos volvemos carnales, sensuales y diabólicos. Y venimos a este mundo, que es un estado de probación, donde tenemos que demostrar quiénes somos. Lo que decía antes el de Bernard, ser buenos. El presidente Brigham Young dijo una vez, en este mundo, como somos seres caídos, nos atrae tanto lo bueno como lo malo. Y la prueba en este mundo consiste en escoger lo bueno y desechar lo malo, aunque nos atraigan las dos cosas. Por tanto, este proceso de vencer el hombre natural, vencer al hombre caído y por la ayuda, por medio del Santo Espíritu y de la expiación de Cristo, su redención, volvernos santos. Este es el discurso del Elder Bernard que tenéis que estudiar. La vida es una travesía, un paso por el mundo, un proceso de cambio. El rey Benjamín lo consiguió con su pueblo y se trata de que también lo consiga la Iglesia con nosotros. Send among my people. I desire to know if they believe the words which I have spoken unto them. Because of the covenant which ye have made, ye shall be called the children of Christ, his sons and his daughters. For behold, this day he hath spiritually begotten you. For ye say that your hearts are changed through faith on his name. Therefore ye are born of him, and have become his sons and his daughters. Therefore, I would that ye should take upon you the name of Christ. Remember to retain the name, written always in your hearts, that ye hear and know the voice by which ye shall be called, and also the name by which he shall call you. For how knoweth the man the master whom he has not served, and who is a stranger unto him, and is far from the thoughts and intents of his heart? Therefore, I would that ye should be steadfast and immovable, always abounding in good works, that Christ may seal you his.
cambia el corazón, se transforma el hombre natural, cambia y a partir de ese momento ya no tienen la más mínima intención ni el más mínimo deseo de hacer lo malo, sino siempre hacer lo bueno. Porque en Osías 6, versículos 1 y 2 dice que todo el pueblo hizo convenio con Dios, aceptando las palabras de su rey, el rey Benjamín. Y cumplieron con el convenio, cambiaron su naturaleza y ya nunca más tenían el más mínimo deseo de hacer lo malo. Hay otro discurso que no está asignado, pero que forma parte de la lección, es del elder D. Todd Christofferson, que en mayo del año 2008 dio un discurso con el título de Nacer de nuevo. Y cita a Jesucristo cuando se encuentra con Nicodemo y le dice dos cosas. Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y 2, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Estos dos versículos, estas dos afirmaciones de Jesucristo al fariseo Nicodemo, muestran un proceso. Primer paso del proceso. Tenemos que ver. ¿Qué significa ver? Significa tener un testimonio. Yo, al encontrarme en la iglesia, al encontrarme con un principio, veo con la ayuda del Espíritu y entonces tengo un testimonio. Segundo paso, entrar, es decir, participar de las ordenanzas y entrar al servicio del Señor. El rey Benjamín habla a su pueblo y por medio de estas escrituras nos habla a nosotros y nos muestra este proceso por el que todos tenemos que pasar, de manera que, como dice la lección, logremos un renacimiento espiritual. Muy bien, pues esta es la lección que tenemos que estudiar esta semana. Y el objetivo que tenemos que conseguir con esta lección en nuestra vida personal es, primero, arrepentirnos. Ya he explicado un poquito que el arrepentimiento se aplica a todos en todo momento, como herramienta de progreso. Segundo, ejercer la fe en Jesucristo, porque el arrepentimiento por sí mismo no nos va a transformar, porque ya decía el elder Bednar que no se trata de hacer lo bueno solamente, se trata de ser bueno. Y eso significa que tenemos que cambiar no solo las obras, sino el corazón. Y eso requiere ayuda. Y la ayuda está en nuestra relación con Jesucristo. Si tengo fe en Jesucristo y entonces con su ayuda, y sería el tercer objetivo, venzo al hombre natural, nazco de nuevo. Por tanto, el tercer objetivo es vencer al hombre natural y nacer de nuevo. Cuarto objetivo, el cuarto objetivo es experimentar un cambio en el corazón. Notamos ese cambio en nuestro interior. Y con ese cambio entramos en el reino de Dios, entramos en la gloria celestial. Nos hemos transformado y hemos cambiado. Así que ese es el objetivo de la lección. Cambiar nuestra vida renaciendo espiritualmente con la ayuda de la expiación de Jesucristo.
There are times when you might feel aimless, can't see the places you belong, but you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. And when you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony, just keep listening. And pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies in each one of us. Oh, it's glorious. You will know how to let it ring out. As you discover who you are, Others around start to wake up to the sounds that are in their hearts. It's so amazing what we're all creating. It's like a symphony, just keep listening. And pretty soon you start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies. Each one of us. Oh, it's glorious. And as you feel the notes build, you will see. It's like a symphony, just keep listening. And pretty soon you'll start to figure out your part. Everyone plays a piece, and there are melodies in each one of us. Oh. It's glorious. Muy bien, pues el estudio de esta lección os permitirá encontrar algunos principios y algunas enseñanzas. Uno, lo que dijo Alma a su hijo Coriantón, que no entendía que tenía que dejar de pecar. ¿Recordáis a Coriantón, no? Que estaba en la misión y se fue tras la ramera Isabel y no entendía él por qué tenía que sufrir las consecuencias. Y en Alma 41:10 le dice Alma a su hijo Coriantón: la maldad nunca fue felicidad. Es un principio que tenemos que aprender con esta lección. No podemos ser felices haciendo lo malo. En la lección, en el manual del maestro, hay algunas palabras del presidente Benson. Es imposible ser felices haciendo lo malo. Ese es uno de los principios que vamos a aprender en esta lección, o que tenéis que aprender. Segundo, cuando hacemos convenio de seguir a Cristo, nos convertimos en progenie de Cristo. Mosía 5, versículo 6 y siguientes. Solo así podemos heredar el reino de Dios. Tercero, fe en Jesucristo más don del Espíritu Santo produce el cambio de corazón. Y finalmente, el principio cuarto que vais a aprender o debéis aprender en esta lección es el cambio de las debilidades en fortalezas. Si yo soy una persona débil, expuesto a todo tipo de tentaciones, tengo que buscar que alguien me fortalezca, porque no puedo estar cayendo en las tentaciones continuamente. Entonces leemos en Éter 12-27 que el Señor, si acudimos a Él, convertirá nuestras debilidades en fortalezas. Pongámonos todos esta semana, en esta época en la que tenemos mucho tiempo para meditar y pensar, pongámonos todos en el camino, en el proceso, en el viaje del renacimiento espiritual.
Que Dios nos bendiga y nos ayude a cambiar nuestro corazón y de esa manera ver, entrar y disfrutar de la presencia de Dios, de su Espíritu y de los beneficios de su expiación. Buena suerte. En el nombre de Jesucristo. Amén.